silenciar el chat de Graciela Roja. Gracias. Ahí sí. Entonces, como les contaba, Juan Pablo Cartes Ursúa, él es psicólogo organizacional de la Universidad Central, es magíster en gestión de personas y organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado, además es diplomado, tiene un diplomado en la Universidad Católica en gestión de personas en recursos humanos, socio director de la consultora Organización Humana Consultores, donde yo también trabajo, y además es nuestro director de todo lo que tiene que ver con formación y desarrollo, además de su rol de socio, y también lleva a cargo procesos interesantes que tienen que ver con procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personas. Por lo tanto, creemos que la persona más indicada para hablarles el día de hoy es él. Así que, Juan Pablo, no te quiero quitar minutos, sino que más bien darte todo el espacio y reiterarles entonces a las personas que por favor nos ayuden manteniendo sus micrófonos en silencio. Yo voy a estar recogiendo las inquietudes y vamos a destinar los 15 a 20 últimos minutos. Si sale todo y no tenemos interrupciones, vamos a ir abriendo, los vamos a invitar a abrir micrófonos para que podamos también tener una interconexión o una interrelación un poquito más en vivo, con algunas dudas, reflexiones finales que ustedes quieran hacer. Así que, sin más, los dejo invitados entonces e invitadas a hacer comentarios. Ya veo que están comentando por YouTube y por el chat creo que también. Así que, Juan Pablo. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy día. Esta instancia la hemos preparado efectivamente con mucha dedicación y, como muy bien decía Paulina, es el hito inicial de un proceso al que los estamos invitando a participar previo a la feria. La Corporación de Universidades Privadas diseñó de manera muy estratégica podríamos denominar túnel de inmersión, donde los queremos hacer reflexionar sobre algunos elementos que son fundamentales para el diseño de la inserción laboral, sobre todo aquellas personas que están en proceso de egreso, que han egresado hace poco, o que eventualmente egresaron hace un tiempo y están haciendo este esfuerzo por colocarse laboralmente. Así que este es el hito inicial de este camino de 4 etapas, y en esos mismos términos, si esto fuera un mapa, y los estamos invitando a hacer este viaje, les comentamos que usted está aquí en este minuto, donde específicamente está en el taller número 1 de competencias personales para el desarrollo profesional. Esa es la invitación de la jornada de hoy. Dicho aquello, entonces, Paulina ya lo adelantaba, existen algunos elementos contextuales de los que no podemos dejar de hacernos cargo. Están lejos de ser elementos los que vamos a mencionar ahora, que pretenden asustarlos o desmotivarlos respecto de su esfuerzo por colocarse laboralmente, pero son elementos que hay que considerar de todas formas a la hora de iniciar este proceso que en muchas ocasiones para los que nos dedicamos a ayudar a organizaciones a buscar trabajadores, y en los mismos términos ayudar muchas veces a trabajadores a buscar organizaciones que dialoguen con sus expectativas y sus motivaciones, el buscar trabajo en sí mismo puede ser concebido como un trabajo, porque supone una planificación, un diseño en pos de un objetivo, la definición de estrategias para alcanzar este resultado deseado, la reevaluación eventualmente de si esas estrategias están generando los resultados que uno quiere y necesita, la identificación de los recursos con los que uno cuenta para poder alcanzar ese objetivo. Y parte de la jornada de hoy guarda relación con eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser revisar en lo concreto algunos elementos que guardan relación con el escenario al que nos enfrentamos, que no es cualquier escenario. El escenario al que nos enfrentamos hoy día, desde una perspectiva del mercado del trabajo, del escenario laboral, es un escenario que está tremendamente atravesado por la pandemia. Si bien efectivamente se han generado muchas oportunidades laborales en términos contingentes a la pandemia, que están asociadas efectivamente al teletrabajo, hay datos duros que no podemos desconocer y que guardan relación, por ejemplo, con cómo a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en nuestro país en particular, efectivamente
muchos puestos de trabajo por el impacto significativo que la pandemia ha tenido en muchas organizaciones, se han ido cerrando. Y sobre la base de lo mismo, entonces, el esfuerzo, la dedicación por alcanzar, al parecer alguien está rayando la pantalla, puede ser por error. Les pido por favor ahí que por favor no lo hagan. Y si me pueden ayudar con el borrado de eso, genial. Mucho cuidado, porque de repente uno sin querer aplica ahí ese tipo de elementos. Ok, vuelvo con... Sí, el profesor Kevin García se está paseando ahí por la pantallita, por lo que veo. Bueno, lo que les quería decir, existe entonces un contexto que claramente no es necesariamente el más propicio, y por lo tanto, si buscar trabajo en términos generales implicaba un diseño lo más consciente posible, hoy día lo es aún más. ¿Ok? Como les digo, estos datos no pretenden para nada desmotivarlos, pero sí darnos cuenta de cuál es el escenario al que nos enfrentamos. Entonces, considerando este escenario, que supone la reducción de algunas posiciones en diferentes contextos, como les decía, a nivel global, a nivel latinoamericano y específicamente en lo que a nuestro país se refiere, tenemos que considerar de todas formas que existen algunas tendencias que están definiendo el mundo del trabajo y que de alguna forma han respondido a este escenario complejo y adverso. ¿Y cuáles son estos elementos distintivos con los que nos encontramos hoy día? Perdonen mi obsesión. ¿Todos ven las rayas rojas en la pantalla o solo soy yo? Todos la Sí, vemos, sí Juan las Pablo. veo, sí. Todos Ya, los vemos. Sí, se ven. ya vamos a tratar de borrarlas. Dame un segundo. Eso Disculpa, es. pero ustedes pueden bloquear ciertas acciones para, por ejemplo, nosotros que estamos escuchando, que no somos moderadores. Perfecto. Así es. Ahí las borré. Ahí Listo. le pedimos por favor al equipo técnico detrás si pueden desactivar la función del resto de rayar y también los micrófonos para que todos que entren por defecto queden con el micrófono apagado, por favor. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, los fenómenos en vivo en términos generales tienen estos elementos contingentes que, bueno, hay que ir enfrentando. Así que vamos para adelante. A ver, yo les mencionaba, este escenario con ciertas adversidades ha generado reacciones de los diferentes elementos que constituyen el escenario del trabajo para dar respuesta a esos desafíos. Y estos elementos que se están instalando son tendencias que están definiendo el nuevo mundo del trabajo al cual ustedes se van a ver enfrentados como futuros trabajadores, como trabajadores actuales en transición de puesto de trabajo, como eventuales emprendedores o como eventuales trabajadores, comillas, por cuenta propia, ¿sí? Como diferentes modalidades que después vamos a desarrollar en específico. Un elemento fundamental para responder a las demandas de este fenómeno complejo que nos ha ofrecido la pandemia guarda relación con el liderazgo de gestión de personas, comunidad, ha desarrollado un protagonismo que eventualmente antes no tenía y que muchas de las personas que nos dedicamos a gestión de personas hubiéramos querido. ¿Y por qué es relevante mencionar esto? Es relevante porque gestión de personas entonces se pone al centro porque la persona se pone al centro. Y no es menor ese detalle, porque todos los procesos que están vinculados a la continuidad digo, operacional de las organizaciones que se han visto afectadas por la pandemia, guardan relación con asegurar que el individuo, la persona, pueda perpetuar su participación en la organización de la mejor manera posible. Por eso los comités de crisis han ocupado un rol súper relevante y gestión de personas ha sido protagónico precisamente en ese punto, ¿sí? Asimismo, un fenómeno muy potente guarda relación con la transformación de los liderazgos. Hoy día los liderazgos al interior de las organizaciones sí o sí, si bien antes evidentemente de todas formas lo requerían, pero hoy día suponen una gestión integral del rol que trasciende y que es tremendamente diferenciado respecto de el líder tradicional,
autocrático, propio probablemente de la realidad chilena. Entonces, en esa lógica, también este actor se está redefiniendo y está redefiniendo el mundo del trabajo y por lo tanto la experiencia del trabajador. Hay un punto también que es súper poderoso y acá es parte de la invitación que hacemos y la perspectiva que les invitamos a posicionar respecto de su propio proceso y guarda relación con el elemento de la autogestión que también se instala en un elemento central y tiene que ver con cómo las personas asumimos en una lógica empoderada el desarrollo de o las capacidades que necesitamos para responder a las demandas con las que nos estamos enfrentando o eventualmente a desarrollar estrategias para buscar caminos alternativos a los escenarios particulares que se nos ofertan. Entonces es un tremendo elemento que guarda relación con incluso la autogestión emocional, ¿sí? Otro elemento fundamental que redefine el escenario del trabajo hoy día guarda relación con la figura híbrida o mixta. Esta figura como, por ejemplo, de transitar quizá a una validación poderosa del teletrabajo que no está asociada solamente a responder a la pandemia y las exigencias de la misma, sino que quizás a la instalación formal que también muchas personas buscamos en algún minuto del teletrabajo en una figura mixta con instancias presenciales también. Ahora, los modelos flexibles también se están instalando poderosamente, las metodologías ágiles que guardan relación con la capacidad de responder colectivamente en tiempo y forma, resguardando elementos de calidad a un cliente que también está súper exigente y requiere respuesta en esos términos, que también entonces redefine la experiencia y el mundo del trabajo. Lo que guarda relación con una comprensión efectivamente mucho más profunda respecto de diversidad e inclusión, que en Chile nosotros ya veníamos trabajando hace unos años a partir de la implementación de la ley 21.015, pero que hoy día es aún más significativo porque efectivamente el teletrabajo, como decíamos, le abrió puertas a algunos actores que eventualmente antes le era mucho más complejo. También puso de manifiesto los dobles roles poderosamente, también puso de manifiesto poderosamente el ejercicio de la conciliación vía laboral, vía familiar, y por lo tanto la diversidad apareció en extremo explotada en el momento en que empezamos a entrar, por ejemplo, a las casas de los colaboradores, a las casas de los estudiantes, y de vuelta a ellos a las casas de los profesores, de las jefaturas y demás, en esta figura en la que estamos. Y bueno, hay otro fenómeno que no es menor y que no guarda relación necesariamente con el proceso que está ocurriendo en Chile, que tiene que ver con la nueva constitución y demás, pero que a nivel general, a razón de la pandemia y de los elementos que instaló, habla de un nuevo contrato social en términos de los diferentes roles que empiezan a jugar los trabajadores, por ejemplo, en su proceso de empoderamiento, respecto de la relación con su empleador o la autogestión que establece consigo mismo y, volviendo al punto de gestión de personas al centro, instalar también poderosamente a la persona y su experiencia en el contexto de trabajo como algo fundamental y relevante. ¿Ok? Entonces, estos elementos están hoy día sobre la mesa, están hoy día definiendo el escenario del trabajo. ¿Y por qué es tan importante mencionarlo? Y más en este webinar de inicio, en este taller de inicio, en búsqueda de este camino, preparándonos para la feria laboral, porque este es el escenario, obviamente vamos a ir precisándolo con mayor nivel de detalle, al que nos vamos a ir enfrentando como nuevos trabajadores, como trabajadores actuales en proceso de movimiento y desarrollo. ¿Ok? Bueno, nosotros hicimos una referencia inmediata hace un minuto, insinuamos que existen diferentes formas de participar del mundo del trabajo y estas diferentes formas guardan relación con cómo es que yo ejercito mi profesión y evidentemente cómo a partir de este ejercicio de profesión finalmente termino experimentando esta puesta laboral. Entonces, claro, el empleo tradicional probablemente es el mecanismo por excelencia donde una organización privada o pública me contrata, yo soy un colaborador más de su planilla, genero aportes desde ahí. Ese es un tipo de
ejercicio de la profesión. Ahora, el autoempleo también es una posibilidad de trabajo y guarda relación con aquellos ejercicios que hacen de manera independiente y autónoma, profesionales o técnicos, que brindan servicios de manera directa para con sus clientes, usuarios, beneficiarios, o como se definan dependiendo de la prestación particular que se brinda. Ahora, hay una distinción sutil entre autoempleo y emprendimiento que en algunos minutos no es tan sutil y guarda relación con que el autoempleo finalmente es una prestación directa. No sé, yo soy psicólogo y si yo atendiera pacientes de manera directa, sin la configuración de un proyecto empresarial, digamos, para poder hacer esa prestación, entonces estaría en una figura de autoempleo, por ejemplo. ¿Sí? Yo soy profesor y brindo clases particulares, por ejemplo, en mi relación directa con mi estudiante, tengo una figura en esos términos. Ahora, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando del desarrollo de un proyecto empresarial, por acotadito que sea, donde la formación profesional de base es implementada, es parte del servicio que se brinda, pero cuando hablamos de emprendimiento, sí o sí, vamos a tener que empezar a hablar de otras cosas. Probablemente vamos a tener que hablar de finanzas, probablemente vamos a tener que hablar de marketing, de aquello en lo que se me formó a mí originalmente como psicólogo, no necesariamente hacía referencia a esos elementos. Entonces voy a tener que migrar al desarrollo de otras capacidades o de juntarme con otros actores o eventualmente comprar servicios de actores que satisfagan esas dimensiones. ¿Ok? ¿Por qué es importante mencionar esto? Es importante porque cuando uno visualiza estas distinciones, distinciones que en el mundo actual probablemente están súper invitadas a la mixtura. Hay muchos actores que probablemente hacemos de todo un poquito. Estamos empleados en un lugar, pero de todas formas tenemos un proyecto de emprendimiento que nos moviliza, nos interesa profundamente porque es nuestra propia creación, por ejemplo, pero en paralelo a eso quizás brindamos servicios por nuestra propia cuenta. El escenario pandémico, con todas las dificultades que originalmente describimos en el impacto en los puestos de trabajo, de todas formas generó un espacio de iniciativa altamente virtuosa que dan pie probablemente para la integración de estas posibilidades. ¿Ok? Bueno, vamos generando una perspectiva y a razón de esa perspectiva entonces me toca hablar un poquito de competencias, que es la promesa de este taller en particular. Y para poder hablar de competencias, lo primero es que tengo que definirlas. ¿Qué es una competencia? Muchos de ustedes han escuchado probablemente el concepto, muchos de ustedes quizás han sido explícitamente entrenados en el concepto. Ahora, específicamente, ¿qué es una competencia? Los principales autores del modelo de competencia hacen referencia a que es una característica que le permite a las personas que se desempeñan exitosamente diferenciarse de las otras personas que eventualmente no lo hacen en un contexto determinado. O sea, es aquella característica que le permite a una persona destacar, que le permite a una persona desempeñarse de manera exitosa o superior en un espacio, en un contexto determinado. Y si se fijan, la definición dice precisamente contexto determinado. En estricto rigor no puedo desconectar la competencia de un espacio específico, porque quizás esa misma capacidad en otro escenario eventualmente no me serviría. Y ahí es donde vuelvo rápidamente, por ejemplo, a la diapositiva anterior, cuando aquí estoy describiendo contextos del espacio laboral. Probablemente para el trabajo tradicional, para el autoempleo y para el emprendimiento, las competencias probablemente son distintas. Quizás hay pautas que conectan, quizás hay elementos comunes, pero probablemente hay elementos distintivos también. ¿Ok? ¿Por qué les muestro una foto ahí de una película en particular que es Patch Adams? Se las muestro porque en esa foto es la foto de una escena en particular donde aparecen dos estudiantes de medicina, una película relativamente antigua que muchos de ustedes no la han visto, brevemente se las comento. Dos estudiantes de medicina, ambos con alto nivel de desempeño académico, ambos altamente reconocidos, peleándose el primer lugar de su generación, ¿sí? Pero hay uno de ellos que tiene una capacidad que le permite ejercer de mejor manera su propia profesión, ¿sí? Y en esta escena, aquel que está con la bata le pide al otro que por favor se la enseñe. Específicamente guarda relación con eso. ¿Y cuál es esa habilidad?
que lo diferencia. ¿Y cuál es esa capacidad? Es una competencia específica que podrían ser muchas. En este caso particular guarda relación con la capacidad de relacionarse profunda y asertivamente con los pacientes. Esa es la competencia clave en este caso. Pero dependiendo del escenario, dependiendo del contexto, la competencia puede variar. Ahora, aquí al ladito les muestro un modelito también. La competencia, como dice McClellan y Spencer, es una característica que le pertenece a una persona y que le permite desempeñarse adecuadamente en un lugar determinado. Ahora, se constituye de 3 grandes elementos: conocimiento, habilidad y motivación. ¿Sí? Cualquiera competencia sea el liderazgo, por ejemplo, sea la orientación a la resolución de conflictos, sea la orientación al cliente, la que fuera, requiere ciertos conocimientos que uno pudiera conceptualizar, requiere desarrollar ciertas habilidades que tienen que ser observables y requiere la motivación, el interés, las ganas de querer comportarse de una manera particular. ¿Okay? ¿Para qué me sirve este modelo? Me sirve para empezar a autoanalizarme respecto de las competencias que luego yo les voy a ir mostrando, son las competencias más requeridas en el escenario laboral en el que estamos insertos. Ahora, hemos hablado de que las competencias guardan directa relación con el contexto donde ellas se manifiestan. Y entonces, si es que estamos hablando de características que le permiten a una persona desempeñarse exitosamente en un contexto determinado, nos toca describir específicamente ese contexto. Más allá de los elementos que mencionábamos antes, que guardan relación con los efectos de la pandemia, pero antes y después de la pandemia hay un gran fenómeno que atraviesa la realidad actual y que tiene que ver con un escenario con grados de incertidumbre, con grados de poca predictibilidad, que quizás siempre fueron así, pero que la pandemia nos vino a mostrar que es altamente significativa esa incertidumbre. Y por lo tanto, como es tan poco predecible eventualmente el futuro, nosotros tenemos que aprender a desarrollar habilidades para insertarnos en lo que Bauman podrá denominar como la modernidad líquida, que es este espacio poco estructurado, poco predecible, con altos niveles de incertidumbre, complejidad, etcétera, o que otros podrán denominar como un escenario VUCA. ¿Sí? Y VUCA es la sigla que habla de volatilidad, incertidumbre, digo, complejidad y ambigüedad, que es el escenario en el que estamos hoy día. O sea, ¿quién hace 2 años hubiera dicho todo lo que está ocurriendo en este espacio, en este momento de la historia de nuestro país, de cómo se ha impactado en el mundo del trabajo y en consecuencia cómo se ha impactado en el mundo de los procesos de inserción al trabajo también? ¿Ok? Si el escenario es complejo, si el escenario es incierto, si el escenario es ambiguo, si ese es el contexto en el que nos tenemos que insertar, entonces la pregunta es, de manera inmediata, pues bien, ¿cuáles son las competencias que yo debo de desarrollar o que en realidad están siendo más requeridas en este escenario adverso? Y la revista Forbes hizo una investigación con muchas organizaciones que trabajan, que están en relación con ella, y identificó aquellas competencias, aquellas características que le permitan a las personas desempeñarse exitosamente en un contexto determinado. ¿Cuál contexto? Este contexto dinámico y poco predecible, las más requeridas. ¿Sí? ¿Y cuáles aparecen? Aparece primero una mentalidad de crecimiento. O sea, que tiene que ver con la capacidad de estar desarrollando estrategias generativas, orientaciones hacia la innovación, no quedarse con una mirada cerrada de la realidad, sino que apostar al desarrollo. ¿Sí? Otra competencia que es altamente requerida guarda relación con el aprendizaje independiente, con la autogestión. ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de la autogestión? La autogestión en el desarrollo del conocimiento es una competencia altamente requerida en el mundo del trabajo. El trabajo en equipo, que aparece como una declaración así súper deseable, como simplemente amistosa, es tremendamente importante. Imagínense hoy día, sobre todo, trabajando en equipos que trabajan a distancia, con personas que están ingresando al mundo del trabajo y que eventualmente no se conocen presencialmente, que simplemente se han visto por videoconferencia. Imagínense lo relevante del desarrollo de la habilidad para el trabajo en colaboración. La toma de decisiones con base de datos, por ejemplo, es una competencia altamente requerida también.
que guarda relación con analizar el comportamiento de ciertos fenómenos y a partir de esos fenómenos tomar decisiones asertivas respecto de los objetivos o las búsquedas de la organización en la que uno trabaja. ¿Sí? El compromiso como un fenómeno social donde el valor de la palabra y lo que yo declaro voy a hacer efectivamente ocurre, es altamente requerido. ¿Sí? Las personas que no tienen esas capacidades eventualmente no logran adaptarse, o las organizaciones efectivamente deciden prescindir de ellas, digamos, y no apostar por la permanencia de las mismas en la organización. La alta productividad. La alta productividad entendida como la orientación a los resultados, a la generación de, de trabajo que genere valor, que genere aporte, que desarrolle poderosamente la organización, el equipo y al individuo mismo de cara a un cliente, a un usuario, a un beneficiario final. ¿Qué otras capacidades? El pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene una directa relación con, por ejemplo, esta mirada con perspectiva de crecimiento, ¿sí? La resiliencia, entendida como la capacidad para salir fortalecido de situaciones adversas, aprender de ellas. ¿Cuántas situaciones adversas nos ha tocado vivir en el último tiempo? Y sobre la base de lo mismo entonces, cuánto es que hemos podido aprender, si lo vemos desde una perspectiva apreciativa, virtuosa, todo este recorrido que nos ha dejado, que hemos ganado a partir de lo mismo, cómo nos hemos fortalecido. Ese es un foco súper poderoso que es altamente requerido en este contexto tremendamente dinámico, poco predecible, que describimos recién. La comodidad en un entorno digital, que es altamente demandado hoy día, digamos, no es menor. Sobre todo, por ejemplo, a razón de todas las aplicaciones que necesariamente no hemos visto en la necesidad de utilizar y de implementar. Y finalmente, la flexibilidad también es altamente requerida y tiene que ver con la capacidad de adaptarse a cambios en este escenario donde probablemente lo único seguro es el cambio y por lo tanto al nivel de incertidumbre declarado, entonces más bien nos toca aceptar y abrazar ese fenómeno y desarrollar habilidades para adaptarnos a la misma. Ok, Juan ahora Pablo, en torno dígame. a lo último, porque yo a veces Sí, te voy a hacer algún sí, comentario sí, dale, cuando dale. por YouTube nos comenta Víctor Arauz, dice Ujú. que está muy relacionado con lo último que acabas de decir, dice, el escenario cambió y potenció nuevos aspectos en el ámbito del trabajo, por ejemplo, en la adaptación de los cambios. Creo que está apuntando precisamente a lo que tú estás mencionando en este minuto. Y también hay un comentario por acá por Zoom. Sofi nos decía, cuando hablabas de esto del trabajo en equipo, ella también dice, no solamente es saber relacionarse, sino también en qué colaborar y ofrecer colaboración, ¿no? O sea, poder colaborar con otros y eso implica también estarse conectando con el trabajo y en el ambiente, ¿sí? Eso es como para complementar algunas cosas que estás diciendo. Algunos otros comentarios te los hago después. Súper, súper, gracias Rosy. Sí, pues efectivamente el escenario cambió y por lo tanto las habilidades para poder adaptarse en buena ley, ojo que esto suena como muy reactivo el adaptarse, esto más bien guarda relación con poder navegar en ese escenario, ¿sí? Entonces esas capacidades también tienen que responder a las exigencias de ese escenario. Y si ese escenario es poco predecible, como lo mencionamos, entonces, bueno, el trabajo en colaboración es altamente requerido, la capacidad adaptativa del cambio es altamente requerida. Ahora, muchas personas que quizás no tienen mucho recorrido laboral formal, digamos que están en proceso de egreso, que egresaron hace poco, que quizás cuando se enfrentan a un proceso de búsqueda de trabajo dicen, chuta, y estas competencias que me están pidiendo, ¿cómo sé yo si las tengo medianamente desarrolladas? ¿Cómo sé yo si eventualmente tengo estos elementos para ofertar en mi proceso de inserción? Y aquí nosotros les queremos proponer una pequeña estrategia para poder indagar en ustedes mismos, en sus experiencias significativas pasadas,
para poder, valga la redundancia, identificar cuáles son estas competencias que ustedes tienen hoy día para ofertar, si dialogan eventualmente con estas que son las más requeridas por el mundo del trabajo en este escenario tan particular que describimos. Y aquí les proponemos una integración de herramientas. Por un lado, la indagación apreciativa, que guarda relación con una mirada del pasado y de nuestros quehaceres y nuestros desempeños pasados, con una perspectiva positiva, viene de la psicología positiva propiamente tal esta estrategia, y que en esta mirada hacia el pasado nos da cuenta de cómo podemos observar, por ejemplo, algunos recursos que hemos utilizado en el pasado con ciertos objetivos, ciertas metas que nos propusimos, y que hoy día eventualmente podemos utilizar a nuestro favor. Y en paralelo a eso, queremos proponerles utilizar de manera inversa un tipo de entrevista que nosotros utilizamos bastante en selección, que se llama la entrevista de incidentes críticos, la entrevista de eventos conductuales, que es desarrollada por David McClelland, uno de los padres del modelo de competencia, y que guarda relación precisamente con ir a mirar qué capacidades mostró este personaje en el pasado, el que está postulando a un puesto de trabajo, y en consecuencia qué puede ofertar para el futuro. Ahora ustedes dicen, chuta, pero no resuelve mi dificultad de que yo no tengo tanta experiencia laboral formal. Y esto es lo lindo del modelo de competencia. El modelo de competencia en ese sentido es bastante democratizante, si ustedes quieren, y por otro lado es bastante esperanzador. ¿Por qué? Porque la competencia, cuando tú vas a la definición, dice es una característica subyacente de la personalidad de un individuo. No dice esta característica se desarrolló específicamente en la universidad, no dice se desarrolló específicamente en el trabajo. Dice es una característica que le pertenece a la persona y que es capaz de expresarla porque le pertenece, tiene algún nivel de dominio de ella, ¿sí? Y que en ciertos contextos esa característica le va a permitir desempeñarse exitosamente. ¿Ok? Claro, entonces ahí tenemos la dificultad de que el contexto al que nosotros vayamos a mirar se parezca en parte al contexto al cual nos queremos insertar. Pero de todas formas podemos ir a mirar específicamente qué capacidades tenemos y en consecuencia qué competencias podemos ofertar a un eventual empleador, a un eventual cliente, a un eventual paciente, usuario, beneficiario final. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos de este mecanismo? Lo primero que les pedimos es que traten de recordar sus experiencias desafiantes, aquellas que han vivido, que trasciendan eventualmente del mundo del trabajo formal, así explícito, y que guarda relación con, por ejemplo, no sé, aquel que es estudiante que asumió un rol como ayudante, que asumió un rol como dirigente de curso, que asumió un rol como en una dirigencia estudiantil, por ejemplo, o que hizo un programa de voluntariado eventualmente y vivió experiencias desafiantes, o que quizás que no se hizo cargo de ninguna de esas posibilidades y simplemente fue un estudiante que enfrentó el proceso académico trabajando en grupo, con otras personas, jugando ciertos roles y por lo tanto también vivió experiencias desafiantes, ¿sí? O quizás le ha tocado tener experiencias desafiantes en su vida de corte más personal, digamos, y tuvo que asumir responsabilidades específicas en ciertos contextos. Entonces, la invitación acá es a no situarse simplemente en el contexto del trabajo propiamente tal, entendiendo que estas capacidades van a ser más fácilmente transferibles toda vez que guardan relación con un contexto similar. Pero de todas formas son interesantes de ir a mirar para que yo pueda identificar cuáles son las capacidades que tengo, con qué recursos cuento y a consecuencia de lo mismo que puedo ofertar. ¿Sí? Entonces, dicho eso, lo primero es ir a mirar estas experiencias. Y uno hace este recorrido para atrás y puede identificar estas experiencias. Y la pregunta es, agarro una, por ejemplo, y digo, ¿cuál era mi objetivo en ese minuto? ¿Sí? Esta es una pregunta que agarramos directamente de la indagación apreciativa. ¿Qué es lo que yo quería conseguir en ese minuto, en esta situación de extremo desafío? ¿Sí? ¿En qué contexto se dio? ¿Sí? ¿Tengo claridad en mi objetivo? ¿En qué contexto? Ahora puedo dibujar el contexto con claridad. Dibujo el contexto con claridad, puedo definir con claridad también cuán transferible en lo inmediato puede ser esta capacidad a otro escenario. ¿Sí? ¿Cuál era mi rol en ese contexto?
qué es lo que tenía que hacer yo específicamente, ¿sí? ¿Qué se esperaba de mí? El rol muchas veces está definido por las tareas y las funciones que yo asumo en tanto responsabilidad, pero también por las que me asignan otros respecto de sus expectativas, ¿sí? ¿Qué esperaba de mí ese profesor que me asignó el rol de ayudante? ¿Qué esperaba de mí ese jefe que me dio mi primera experiencia laboral, digamos, que me dio esa oportunidad? ¿Qué esperaba de mí el curso que me eligió como delegado? ¿Sí? Entonces ahí también hay una asignación del rol que también genera desafío en parte. ¿Ok? Hago este recorrido, ¿sí? Experiencia desafiante, objetivo que yo tenía por alcanzar, defino el contexto, defino mi rol en el contexto, ¿sí? Y aquí, si se fijan, los que saben un poquito más de entrevista por competencia o por incidentes críticos, estoy haciendo un dibujo de entrevista por competencias, pero a la inversa para poder conocerme a mí mismo. ¿Ok? Y luego me pregunto, en este escenario que he descrito, donde yo sé cuál era mi rol, lo que yo quería alcanzar, lo que eventualmente yo definí como un escenario adverso y desafiante, ¿qué fue lo que yo hice? Específicamente, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cómo lo enfrenté? Estoy haciendo un ejercicio descriptivo. Es difícil hacerlo cuando uno está haciendo un autoanálisis, pero la idea es que yo trate de hacerlo. ¿Ok? ¿Qué acciones concretas realicé? ¿Sí? Cuando dije qué hice, el que hice es súper amplio y diverso. La pregunta es qué acciones concretas realicé. Y ahí aparecen las conductas que yo soy capaz de ofertar. Por ejemplo, a, a un eventual empleador, a un eventual cliente. ¿Cómo lo hice? ¿Qué acciones, qué estrategias, qué metodología, en relación a quién hice aquello que hice? ¿Sí? Y la pregunta que viene después, bueno, yo tenía un escenario adverso, tenía un rol específico, se esperaban de mí ciertas cosas, era un contexto determinado, X, hice algunas acciones, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó a consecuencia de eso que yo hice, po? O sea, yo implementé una estrategia que yo creía era la que mejor me resultaba, digamos, en esa era la más conveniente. ¿Qué pasó a consecuencia de ello? Y muchos que hacen esa pregunta dicen, ah, bueno, aquí este señor está buscando solo experiencias de éxito. No, no necesariamente experiencias de éxito, porque si eventualmente la consecuencia no fue tan positiva, comilla, no la puedo recordar necesariamente como un fenómeno donde fui capaz de responder al 100% a ese escenario adverso, sí me puedo preguntar qué aprendí de ello. Sí me puedo preguntar, por ejemplo, y entonces empiezo a hacer reflejo de la competencia que no tenía en ese minuto, pero sí de la competencia que eventualmente estoy desarrollando en este instante, porque soy consciente de lo que me faltó, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, cuando identifico con claridad qué aprendí de esa experiencia, entonces puedo preguntarme cómo enfrentaría esa misma experiencia ahora con este aprendizaje. ¿Cómo me enfrentaría a un escenario como aquel con este aprendizaje que tengo hoy día y que antes de esa vivencia no tenía, ¿sí? Y entonces uno podría decir que antes de vivir esta experiencia significativa, en contextos muy, muy diversos, yo eventualmente no tenía esta capacidad, pero hoy día la tengo. Ahora, ¿por qué es relevante todo este proceso? Porque lo que nosotros estamos invitando en términos de viaje, en términos de proceso, es que ustedes puedan hacer este ejercicio introspectivo a la hora de buscar su colocación en el mundo del trabajo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo me paro a redactar mi currículum y hago este proceso, entonces cuando hago mi resumen curricular y digo cuáles son mis competencias, bueno, mis competencias están asociadas a un proceso reflexivo que yo hice realmente y que guarda una diferenciación importante con otras personas que eventualmente no hicieron este proceso reflexivo. ¿Por qué es importante también? Porque cuando yo me presente a una entrevista o cuando yo configure una carta de presentación personal mía, entonces también voy a ser muy íntegro y muy coherente respecto de lo que diga de mí. Sí, trabajo en equipo. Sí, suelo ser el líder de los equipos de los que participo. Si eso no tiene un contenido real, si eso no está sustentado en conductas precisas que yo realmente realicé en el pasado, al margen del contexto, entendiendo que el contexto evidentemente es relevante, en una instancia de entrevista eso es súper notorio, ¿sí? Y por último, si yo lograra traspasar
eventualmente el hito de la entrevista a la hora de insertarme laboralmente. El actor que me contrató, por ejemplo, espera que yo sea capaz de mostrar esas capacidades, que yo declaré en el currículum, declaré en la entrevista, oferté, prometí constantemente. Y si no tengo esas características a mi disposición, entonces, bueno, probablemente esa inserción va a ser con un nivel de fragilidad que no me interesa, evidentemente, desarrollar, muy por el contrario. Yo pretendo poder perpetuarme en ese lugar el tiempo que yo decida, el tiempo que yo quiera. ¿Sí? Por lo tanto, por eso es tan interesante poder hacer este proceso de introspección y autoanálisis que va generando un discurso que va a ser coherente, como les digo, en mi currículum, en mi carta de presentación eventual y luego en mi entrevista psicolaboral para selección de personas. Y obviamente luego en la inserción misma en el trabajo. Dicho eso, entonces empiezo a configurar una idea de mí que guarda relación con mi oferta al mundo del trabajo, con lo que yo vengo a proponerle a mi potencial empleador, con lo que yo vengo a proponerle eventualmente a mi potencial cliente o a mis eventuales socios, por ejemplo, si quiero emprender. Y a eso le podríamos denominar, si ustedes quieren, marca personal. Y la marca personal, y ustedes lo van a escuchar en este viaje que les estamos proponiendo de cara a la feria, y lo van a ver en la feria también, guarda relación con cómo es que me voy a distinguir. Y esta distinción no tiene que ver con la imagen solamente, no tiene que ver con la utilización de elementos tecnológicos solamente, sino que cómo me voy a distinguir en la experiencia que le hago sentir a mis diferentes interlocutores laborales, a mi empleador, a mi cliente, a mi usuario final, a quien fuera, a mi compañero de trabajo, cómo se siente trabajando conmigo, qué se lleva, cuál es el sello que yo aporto en ese espacio. Y si ese sello es realmente aportativo a los objetivos de esa organización y por otro lado hace match con mi satisfacción personal, entonces tengo un súper buen negocio armado en esa lógica. ¿Sí? No sé, traté de invitarlos a hacer este viaje de perspectiva y ahora súper abierto a sus opiniones, a sus comentarios, a sus dudas. Por ahí, no sé, parece que el chat se movió un poco. El chat se ha movido un montón, Juan Pablo. Bueno, además tú estás viendo el chat del Zoom y te cuento que está el chat también de YouTube. A ver, te voy a leer algunas cosas que he ido seleccionando, algunos comentarios, yo diría, más que preguntas, y después también hay algunas preguntas. Brenda Ferrer, por ejemplo, cuando tú estabas presentando al principio, hablaste de estas tendencias, estas nuevas tendencias, no sé si quieres ir hacia atrás con la presentación y te puedo tal vez complementar. Entonces ella hace la pregunta y después hace también comentarios. Aquí, muy bien, y dice, ¿de qué forma estas tendencias coinciden con el mercado local? Se hace la pregunta, y dice, después comenta, dice que el colaborador está en el centro de la organización, sí que está en el centro de la organización cuando hoy día se ve en, uso y abuso del contrato de honorarios, un escenario de incertidumbre para personas que buscan la estabilidad laboral. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, súper. Ya, lamentablemente, y este es un fenómeno como muy de nuestra realidad local, muchos escenarios se dan en paralelo y efectivamente tenemos realidades lamentablemente bien cuestionables respecto de, podríamos decir, la malentendida flexibilidad laboral como precariedad laboral. O sea, la participante tiene razón en ese sentido. No obstante, cuando hablamos de gestión de personas y el colaborador en el centro, estamos hablando de las buenas prácticas que se han desarrollado y entonces la expresión de los mejores exponentes del mercado o del escenario laboral que empujan sobre la base de lo mismo que aquellos otros malos exponentes queden en evidencia y tengan que eventualmente transitar hacia esas buenas prácticas.
Yo entiendo que efectivamente cuando uno experimenta o está en este espacio más oscuro, no puede, es complejo visualizar los elementos de desarrollo. Pero esa es la lógica, es la expresión de las buenas prácticas que trata de empujar que aquellas organizaciones que no han logrado adscribir a esas buenas prácticas, efectivamente, por obligación al final, terminen haciéndolo. Para allá va esta instalación de el trabajador en el centro. Sobre todo en organizaciones que han diseñado una estrategia de responder a escenarios adversos que, que apuntan a la sostenibilidad, pero la sostenibilidad entendida integralmente, digamos, no solamente de la continuidad operacional y seguir sobreviviendo como sea, sino que la experiencia de trabajo en toda esta adversidad sea satisfactoria y cuidada también, digamos. ¿Sí? Perfecto, Para allá va. perfecto. Oye, y si tú avanzas una lámina más, y con Sí. eso, después de contestar esto que te voy a preguntar, te voy a invitar a sacar la presentación para que ya empecemos a ver los rostros. Bueno, acá dice espacios para el desarrollo laboral, y desde el principio, Sofía Patrickson, que no sé si es la misma Sofi que está en el otro chat, han estado preguntando como que aclarar un poquitito, ¿cuál es la diferencia entre el autotrabajo, esto del autoempleo, el emprendimiento y el freelancer? ¿Ya? Que lo preguntaron también, esto de ser freelance. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia todo esto? Súper buena pregunta. Mira, uno podría decir que entre el autoempleo y el emprendimiento a rato podríamos hablar como de estadios de desarrollo, pero no es tan preciso porque hay personas que se sienten muy cómodas con el autoempleo y lo hacen muy bien y brindan servicios de alta calidad. Imagínense, por ejemplo, no sé, po, un profesional independiente, que uno podría decir, comillas freelance, pero que tiene clientes directos y que su ejercicio de profesión no supone grandes esfuerzos de difusión, por ejemplo, en términos de marketing. No hay una operativa, comillas, microempresarial que fuera a la base, sino es más bien él brindando sus servicios de manera directa. Entonces, claro, no sé, pues como les decía, en mi caso podría ser yo atendiendo pacientes de manera directa. Yo tengo un hermano que es profesor y hace clases particulares, por ejemplo. Él no publica en ninguna parte que hace clases particulares. Por referencia llegan niños que quieren hacer clases con él. Él hace clases en un colegio donde está empleado tradicionalmente. Y algunos apoderados le piden, por favor, reforzamiento en esa lógica. Él no tiene una orgánica, un sistema a la base, no es un emprendedor aún de la educación, por ejemplo. Pero vamos a hablar de emprendimiento cuando este autoempleo, y yo, como les digo, por eso puede ser entendido como un estadio de desarrollo, cuando este autoempleo tiene una mirada, aunque sea microempresarial, o sea, empieza a haber un desarrollo de un proyecto empresa, por chiquitito que sea. Algunos le podrán decir la lógica como de la marca propia, comillas, pero si yo ya empiezo a hacer una difusión más activa de marketing en busca de clientes, donde yo ya tengo que empezar a hablar, como les decía, de públicos objetivos, donde empiezo a hablar un poquito más de finanzas, digamos, de cuáles van a ser las inversiones para alcanzar esos resultados, y en paralelo a eso, ese emprendimiento luego se traduce en una persona, una sociedad en sí misma, digamos, que factura, que trasciende del ejercicio individual de la profesión, digamos, entonces hablamos de emprendimiento. Y ese proyecto de emprendimiento, evidentemente, muchas veces está directamente relacionado con el quehacer formativo original de esa persona. Digo, nosotros, por ejemplo, Rosy, con nuestra consultora, pero nosotros, cuando emprendimos, tuvimos que empezar a hablar y aprender profundamente de marketing, por ejemplo, de finanzas, de diseño de modelos de negocio, de estrategias de negocio, cosas que en sí misma nuestra carrera originalmente no tenía, digamos. ¿Sí? O sea, Allá de va la hecho, distinción. si quieres emprender vas a tener que aprender todas esas cosas, porque es bueno Absolutamente. no ser tan románticos con el tema de hablar de emprendimiento y que tenemos una muy buena idea y que con eso vamos a emprender. La verdad es que el emprendimiento
requiere una muy buena idea y ganas, pero también requiere una serie de otras competencias que, si bien es cierto, no las hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera. Nosotros, por ejemplo, los psicólogos no nos enseñan. Aún así, tenemos que desarrollarla. Si puedes dejar de compartir la pantalla, Juan Pablo, sería genial, porque ahí, claro, podemos mirarnos. Esteban, te pido, mientras tanto, bajar un poquito la pantalla para seguir leyendo perdón, no la pantalla, sino que tu audio. Juan Pablo, mira, Roberto Tejo Carrasco por YouTube dice que lo identifica mucho estos temas, no solo desde la perspectiva de los nuevos trabajos, sino dice para nosotros que somos líderes y debemos reconocer estas nuevas tendencias. Y en función de eso se generó un diálogo bien interesante en YouTube, porque hablábamos de que un buen líder tiene que estar alineado con estas nuevas tendencias, aun cuando no sean las tendencias que a ti te tocan, ¿no? Entonces, porque si no, no vas a conectar con tus liderados. ¿No? Y luego se generó una conversación bien interesante también con Ruth Bustamante ahí hablando sobre la importancia de la confianza en el trabajo en equipo, y ahí se produjo un diálogo muy entretenido en el chat, porque tiene que ver con qué pasa con la confianza, si se gana, se ofrece. Otro decía qué pena que la gente no confíe, pero por otro lado decíamos no desmitifique tanto la confianza, porque no la mitifiquemos tanto, ¿no? Porque la confianza en realidad es algo que se construye. Bueno, ahí hubo un diálogo muy entretenido, pero te quiero hacer algunas consultas. Bueno, perdón, otro comentario bien interesante fue Francisca Amigo, que cuando tú estás hablando esto del autoconocimiento, la autogestión, dijo, es sumamente importante tener la capacidad de autoconocerse y o abrirse de experiencias de autoconocimiento para poder descubrir y potenciar aquellas habilidades, competencias que tenemos, ¿no? Y créanme, estimados y estimadas personas que nos están acompañando hoy día, que el autoconocimiento está absolutamente asociado también a los temas asociado al autoliderazgo, y ya se sabe que el autoliderazgo es el paso previo a desarrollar las competencias de liderazgo. O sea, no sacamos nada con estar pensando cómo vamos a liderar a otros si es que no estamos haciendo el ejercicio primero de liderarnos a nosotros mismos. Ahora la consulta, Juan Pablo. Cecilia Corrales. Ella expresó por ahí por YouTube, dijo su caso, ahí estamos teniendo interferencia de alguien que tiene el micrófono abierto, para que ojalá lo pueda bajar. Dice, su caso, cuando realiza sus trabajos online, el entorno se torna muy estresante, dice, porque otras personas pueden verte que como que tú estás metido solamente en tu trabajo y te ven como alguien egoísta que está metido en su trabajo, pero dice, ¿cómo puedo sobrellevar este punto que no me afecte laboralmente? O sea, yo creo que ella lo que está preguntando en forma importante es que está inquieta e incómoda con esto de trabajar, y que tiene que ver con los nuevos modelos de trabajo, ¿no? Entonces dice, ¿qué puedo hacer? ¿Ah? Pide una recomendación. Sí, bueno, probablemente siempre la autogestión y su variante emocional fue relevante, pero hoy día con mayor razón, porque no sé si te están hablando a ti, Rosy, Debe ser ¿no? otra Rosita, Otra hay Rosita. alcance de Rosita. Ya, dale. Nada, como decíamos, probablemente la autogestión y con su variante emocional, hoy día más que nunca está tremendamente requerida, demandada por este escenario. Y efectivamente, o sea, el primer paso de autoconciencia está súper bien instalado en la participante que pregunta. Está bueno que le haga caso, digamos, a su sentir, a su emocionar, digamos. Es difícil poder decir que no considere eventualmente las opiniones de los otros actores con los que se relaciona y las posiciones que tengan, pero el ejercicio de autoconciencia, digamos, y aquí, por ejemplo, el ejercicio que hicimos recién, de indagación apreciativa, nos permite identificar, por ejemplo, muy concretamente cuáles son las cosas que estamos haciendo y cuáles son las cosas que eventualmente no estamos haciendo. Constatar nuestras prácticas,
constatar nuestros quehaceres, nuestras dedicaciones, nos permite evidenciar, mostrarnos a nosotros mismos lo que realmente hacemos y lo que no hacemos. Y ahí podemos contrastarlo eventualmente con lo que los otros dicen de nosotros. Entonces, si es que yo puedo observar con mucho detalle cuáles son mis reales prácticas, eventualmente aquello que otros puedan pensar de mí se torna menos importante en el fondo, ¿sí? Así que la entendemos. El escenario pandémico también ha generado impactos poderosísimos en salud psicoemocional. La no experiencia respecto del teletrabajo, la no experiencia respecto de la conciliación vía laboral, vía familiar, efectivamente en esta figura de confinamiento también ha sido altamente demandante y ha puesto a prueba a muchísimas personas y a su propio proceso de autogestión emocional, pero por lo mismo hoy día se transforma en un imperativo significativo y un músculo que tenemos que desarrollar, y es ahí precisamente porque es que en estos espacios tornamos tan relevante ese fenómeno, digamos. Y por lo mismo, no sé, pues muchas estrategias de autocuidado son importantes de instalar como, como elemento central. Por eso en las tendencias explicitamos tan claramente la autogestión, ¿sí? Sí. Excelente. Bueno, hay estallido de comentarios y preguntas, así que vamos contestándola de manera un poquito más breve para que Dale, podamos dale. contestarlas todas, porque son muchas. Estalló. En este caso, estallido no es estallido social, es estallido de las preguntas en los dos chats. Así que Felipe Iglesias está preguntándole a todos, dice, ¿por qué las empresas son tan poco claras cuando un participante de un proceso no queda o no se ajusta a lo que dicen las necesidades de la compañía? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es una súper mala práctica, es perfectamente evitable. Lo que está haciendo una organización cuando busca un trabajador es buscar un perfil, el perfil guarda relación con su estrategia. Si tú quedaste o no quedaste, no es porque tú seas mala persona, tengas un problema, estés loco, lo que fuera, implica que no cumplías con el perfil que ellos estaban buscando. Ahora, en esos mismos términos, quizás tú al rato en la organización te dabas cuenta que la organización tampoco cumplía con las expectativas que tú tenías y podías tomar la decisión de irte. Entonces, finalmente, simplemente estábamos hablando de un match entre dos entidades que buscan satisfacer necesidades que ojalá sean comunes, ¿sí? Pero sí, efectivamente es una muy mala práctica, no tiene por qué ocurrir. ¿Puedo aportar algo ahí? Sí, por favor. Que yo también trabajo con jóvenes y todo, y Dale. estoy pero a 1000% de acuerdo con lo que dices. Aprovecho de decirte que me ha encantado tu charla, y les quiero decir algo a todos los jóvenes: si les pasa eso, como decía Juan Pablo, aunque queden, no vayan a hacer, o sea, si el día de mañana los vuelven a llamar, no vuelvan a postular porque habla mal de la empresa. Ustedes quieren estar en un lugar de una empresa que no se preocupa por las personas que postularon, no son realmente responsables. En nuestra empresa nos preocupamos también de avisar a los que no quedan, a los que sí. Entonces también esa mala práctica habla muy mal de la empresa, y es un lugar que, aunque lo llamen después, pucha, yo personalmente no trabajaría, porque diría, si no se preocupan de las personas, sobre todo ahora los centennials, que se preocupan de la parte mucho más humana, siéntanse que fue una alerta previa a entrar a un lugar que después, de alguna forma u otra, no lo hubiera hecho sentir cómodos. Completamente de acuerdo, Sofi. ¿Qué quieres que te diga? Es un súper buen aporte. Quiero también traer a colación una inquietud que nos trae Patricio en el chat y que es interesante. Dice, gracias por la iniciativa, soy ingeniero civil industrial, desempleado formal por más de 3 años, he asistido a varias entrevistas de jefaturas y ejemplos de competencias como tal no me han preguntado ni manera directa o indirecta. Se centran bastante en el artículo 22, eso del compromiso con la empresa desde ahora, y pregunta si acaso esto es común o no, hace la pregunta. Yo creo que sería bueno responderle a Patricio. Bueno, el artículo 22, un artículo que fue diseñado originalmente orientado a jefaturas, a personas con responsabilidad, alta responsabilidad al interior de las organizaciones,
y que lo que tiene es como la dispensa del cumplimiento o del control de la jornada laboral, y se subentiende que trabaja por objetivos esa persona. En Chile se ha generalizado el uso de ese artículo para la contratación de personas que, en estricto rigor, ejecutivos en general, pero no altos ejecutivos, sino que analistas, actores que eventualmente, efectivamente tienen cargas de trabajo dinámicas, variables, y que en algunos momentos pueden ser altísimas y significativas y en otros pueden ser un poco más bajas, y por lo tanto se ha hecho un mal uso del artículo y sobre la base de lo mismo se confunde el concepto en su uso. No obstante, el concepto del compromiso es una tremenda demanda del contexto del trabajo y trasciende al fenómeno de que si me quedo hasta más tarde, que si, no sé, no cobro la hora extra, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el valor de tu palabra, tiene que ver con aquello que tú declaras, y si te haces responsable o no de tu quehacer, ¿sí? Ese es el concepto cuando nosotros hablamos de compromiso, y tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con profesionalización en tu quehacer laboral, ¿sí? Entonces, si nos confundimos cuando nosotros decimos compromiso y estamos hablando como de sobreesfuerzos no recompensados, no pagados, o que rayan los ratos como el maltrato, no va por ahí. Y si las organizaciones no han preguntado, yo me pregunto también con qué criterios decisionales operan, digamos. Yo no me permitiría hacer un juicio y me falta información, pero me parece que al menos los criterios decisionales son un poco incompletos si no han hecho entrevistas por competencia. Gracias, Juan Pablo. Mira, hay muchas consultas, varias, hay como por lo menos 4 que tengo identificadas de varias personas que están preocupados por lo siguiente. Lo voy a resumir en la pregunta que nos hace Javiera, pero varios hacen la misma pregunta. Dice, ¿de qué forma los estudiantes, entre comillas, pandémicos, podemos nivelar la desventaja que la modalidad virtual y teleprácticas han generado? He leído que de los nuevos profesionales que ingresen al mercado laboral, todos ellos estarán con 2 años de desventaja en comparación con aquellos que ingresaron al mercado antes del estallido social y la pandemia. Entonces, ¿cómo afrontamos esa realidad? Hay varias personas que están preguntando lo mismo. Yo les diría que por un lado están afectados, pero por otro lado han sido habilitados. O sea, efectivamente tienen capacidades que las personas que tuvieron prácticas profesionales presenciales quizás sí desarrollaron y ellos no, pero ellos desarrollaron capacidades que esas personas no desarrollaron. O sea, nosotros mismos, por ejemplo, tuvimos que transitar a la fuerza el teletrabajo. Ustedes fueron entrenados en su proceso de formación. Ese proceso adaptativo ya lo desarrollaron. Conocen herramientas que nosotros tuvimos que aprender violentamente y que probablemente hoy día no conocemos todas, y probablemente ustedes sí. Pudieron desarrollar habilidades de adaptación o integración de su mundo personal con el mundo académico y luego del trabajo. Entonces, yo diría que desarrollaron otras habilidades, no diría que podríamos decir, atrofiaron en algunas capacidades, ¿sí? Y respecto de lo mismo, porque evidentemente el teletrabajo, obviamente en diferentes modalidades, figuras mixtas, híbridas, como fuera, es altamente probable que se perpetúe por muchos fenómenos virtuosos, digamos, ahorro incluso de costos, gestión del tiempo. O sea, hay un montón de oportunidades asociadas al teletrabajo. Por lo tanto, ustedes tienen capacidades, vuelvo a decir, que otras generaciones eventualmente no tenían, ¿sí? Y respecto, comillas, de la nivelación de aquellas capacidades que a ustedes les preocupan, yo los invitaría a experimentar, digamos. O sea, si hoy día tienen la chance, tienen el tiempo de, por ejemplo, hacer un buen voluntariado, no sé, un espacio donde puedan ir aplicando conocimiento en el proceso en el que buscan trabajo, si pueden hacer una pasantía, si pueden perpetuar un poquito su práctica. O sea, la idea, yo diría, es invitarlos a hacer, y en ese hacer a seguir desarrollando habilidades, más que
pensando en las que eventualmente no desarrollaron de la manera tradicional, que nadie dice sea la que va a seguir siendo para adelante, porque no sabemos, otras generaciones eventualmente desarrollaron. Eso reportaría. Eso es un súper buen punto, Juan Pablo, y también recordarle a la gente, bueno, lo último que acabas de decir, que no es menor, no se sientan en desventaja, esa quizás una invitación que le hacemos con Juan Pablo, no se sientan en desventaja, esto entre comillas, es lo más democrático que nos ha pasado a todos, piensen que hay generaciones, yo en lo particular tengo una sobrina que lleva 2 años en telestudio, o sea, tampoco, ni siquiera ha podido entrar a estudiar en condiciones, entre comillas, presenciales, y por un lado, entonces siempre hay situaciones que pueden ser comparablemente mejores o peores que las nuestras, entonces no se bajoneen, esa es una invitación que les hacemos, todo lo contrario, y además piensen que están desarrollando competencias que no saben si estas competencias, por ejemplo las que tienen que ver con la autogestión, no saben si estas son las competencias que se van a quedar instaladas, quién sabe lo que va a pasar en un año más. Lo cierto es que el mundo del trabajo va a cambiar, ha cambiado y definitivamente va a cambiar. Va a haber mucho más trabajo híbrido y ustedes ya van a estar un poquito más preparados para eso que probablemente aquellas personas que les llegó esto ya trabajando, habiendo trabajado en el mundo presencial. ¿Ah? Eso como comentario. Así que bueno, ahí estoy respondiendo también a Feña que nos dice qué recomendaciones les podemos dar a las personas, y algunos contestan de que fue una feria laboral y solamente una empresa le contestó su postulación, entonces está preocupado, ¿no? Bueno, eso en términos generales. También contarte, Juan Pablo, bueno, hay muchas felicitaciones por aquí, un montón, muchas personas están diciendo que les ha servido, que les ha hecho mucho sentido. Y hay una consulta pragmática que yo voy a atender de inmediato y que tiene que ver con, que la atendí en el chat del YouTube, pero que ahora lo digo también hacia los demás. Esta grabación va a quedar disponible, ¿sí? Aquí en el canal precisamente de la CUP, así que van a poder revisar nuevamente aquellos que entraron después o se tuvieron que retirar antes, porque varios se tuvieron que retirar por clases o por actividades. Y algunos otros preguntaron si no pertenecen a una universidad de la CUP, que forma parte de la CUP, si tienen posibilidad de participar en la feria laboral, y la respuesta es sí, pero tomen contacto con los organizadores, ¿sí? Entonces esa es como la recomendación. Hay unos comentarios que apuntan a esto de la autogestión, Juan Pablo, y que algunas personas empezaron a comentar aquí en el YouTube, en el chat de YouTube, y que tiene que ver con esto de la autogestión, y mencionan la gestión de las emociones como una parte muy importante de la autogestión. Y hablan también, otros dijeron, hay muchas familias que están perjudicadas, los niños, a veces los niños no te dejan trabajar, aquellos que tienen hermanos o que tienen hijos, y otros que dicen el encierro te pone de mal humor, ¿ah? Y que por lo tanto eso lo ha hecho complejo, ¿ya? No sé si quieres comentar algo al respecto. O sea, nosotros desde el año pasado tenemos un bombardeo respecto de las buenas prácticas para el teletrabajo, etcétera, pero la verdad es que nosotros como sociedad, bueno, y probablemente la mayoría de las partes del mundo donde no existía el teletrabajo instalado formalmente, tuvimos que migrar a la fuerza, y no en cualquier escenario, en un escenario de confinamiento finalmente. Entonces, y si vamos un poquito más para atrás también en nuestra realidad local, posterior a un estallido social que tenía mucha carga emocional también, digamos. Entonces, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido de que estemos cansados, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica de que estemos incluso un tantito dañados, y por lo tanto es muy coherente reconocer esa posibilidad, y sobre la base de lo mismo, en este proceso de gestión emocional, identificar las emociones en un ejercicio como de empatía con uno mismo, permitirse sentirlas, ser consciente de ellas, expresarlas oportunamente y buscar obviamente los mecanismos en la medida de lo posible, lamentablemente con este mega desafío de los niños en clase, los hermanos chicos en clase, los que tengan hermanos chicos en clase, uno compartiendo el espacio de la casa que nunca estuvo diseñado precisamente para trabajar ahí y que por obligación tuvimos que transitar para allá.
y tratar de efectivamente hacerlo lo más armonioso y sostenible posible. Pero eso va a implicar acciones concretas, digamos. No supone resistir solamente ¿cómo decir?, desafío, sino que buscar estrategias para el ocio, para la distensión, para el ejercicio, para la buena alimentación, para el buen descanso, proactivamente, digamos. Porque de lo contrario, efectivamente, se va a hacer insostenible. Sí. Claudia nos comenta, dice, el teletrabajo ha sido un tremendo cambio en el cual se colocó en la mesa muchos temas importantes. Trabajar en la casa no es fácil, tal cual como tú lo estás diciendo, la organización personal es compleja y muchas veces uno no se regula y termina trabajando en horarios que no corresponden, por lo tanto se genera aún más fatiga, ¿no? Se suma a esto que no, hay que aprender a trabajar en equipo en modalidades no presenciales, por lo tanto dice un buen liderazgo es vital para que pueda funcionar este tipo de modalidad que es muy difícil. Varios están comentando que el teletrabajo es el futuro y están diciendo también que es complejo porque Chile también estaba muy atrasado con esto, ¿no? Con una ley, bueno, ustedes saben que estaba la ley del teletrabajo ahí durmiendo, pero durmiendo en el Congreso, no se atendía, y bueno, eso pasa muchas veces con los cambios, que son un poquito obligados por variables de contexto. Hay un par de preguntas para Roberto Tejo, la presentación... vamos a ver con la CUP cómo hay varios que han preguntado porque les gustaría tener la PowerPoint, así que les pido a esas personas, varios preguntaron por ambos lados, que cómo se puede hacer para que se pongan en contacto con los organizadores de la CUP. Agradecen la oportunidad. Hay un par de preguntas que son interesantes. Dice, ¿cómo Víctor Arauz, Alex Herrera y alguien más, creo que es Laís Arredondo, dicen, ¿cómo lo hacemos si no tenemos experiencia laboral? O solamente, y las empresas te piden más de 2 años de experiencia laboral comprobada prácticamente, y ¿cómo lo hacemos si es que no tenemos? Por ahí Laris dice, bueno, yo lo que hice fue aprovechar el tiempo y aproveché tiempo de cesante, entre comillas, estudié un magíster, pero bueno, no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Que fue un muy buen recurso de ella, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomendarías hacer en estos casos de gente que tiene poca experiencia y que te lo pidan? Sí. Lo que decíamos recién, buscar espacio quizás de corte, comillas, más informal en el espacio laboral, probablemente tal como para desarrollar experiencia, capacidades, competencias. En la medida de lo posible, efectivamente, estudiar también es una buena estrategia, pero me refiero, por ejemplo, a las pasantías, me refiero, por ejemplo, a los voluntariados, que guarden relación de alguna forma con el quehacer que uno realiza. Imaginar eventualmente las posibilidades, por eso mismo nosotros mostramos la figura del autoempleo, imaginar las posibilidades también de eventualmente brindar servicios por tu cuenta, ver la posibilidad de colaborar con otro y eventualmente diseñar un pequeño emprendimiento. O sea, en el fondo, en lo concreto, la invitación es a no quedarse pasivos esperando, digamos, sino que a desarrollar un relato experiencial que luego ustedes puedan ofertar a un eventual empleador, ¿sí? Y que les permita a ustedes tener conciencia y en esa conciencia confianza en ustedes mismos de que tienen ciertas capacidades y no van desnudos a la colocación laboral. ¿Me explico? Para allá va la sugerencia. Y desarrollando apresto laboral, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con el apresto laboral, y con eso me refiero a la puntualidad, los horarios, hay una serie de conductas que con un voluntariado o con algún tipo de actividad se pueden ir desarrollando. Bueno, ya estamos en la hora, Juan Pablo, en lo personal, y como moderadora te quiero dar las gracias por la tremenda entrega,
y contarte de que está lleno de felicitaciones en tanto en YouTube como acá en el Zoom. Así que muchas gracias, y quiero dejar a Paulina también como para que vaya haciendo el cierre de esta ocasión. En el nombre mío también agradecer a la CUP por la confianza y a todos los presentes, ellos y ellas, darle las gracias porque sus preguntas y sus inquietudes, espero de verdad haberlas recogido todas, han hecho muy potente este primer taller. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Gracias, Rosa, gracias, Juan Pablo. Nada, agradecer a todos los presentes por el dinamismo, por la paciencia, por las preguntas. La verdad es que todo eso enriquece la conversación. Dejar los invitados para el próximo miércoles a la misma hora para el segundo taller. Recuerden que son 4. Este es un camino hacia la feria. Y además durante la feria también vamos a tener talleres, pero más chiquititos. Ahí lo que queremos es que sean más de preguntas y respuestas individuales, a ver si podemos ayudarlos. Aquí lo que queremos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, es no hacer una feria laboral más, sino queremos ser un aporte, queremos ayudar, queremos de alguna forma poder asesorarlos en esta búsqueda que sabemos no es fácil, y por lo mismo estamos buscando diversos caminos, estamos tratando de incorporar una gran cantidad de empresas, y hemos sido majaderos en decir que los empleos que estamos buscando es para el capital humano calificado, para profesionales, que creemos que es lo que ustedes necesitan en este minuto, ¿ya? Así que como les decía, los dejamos a todos y todas invitados para el próximo miércoles, agradecer nuevamente y bueno, desearles a todos y todas que tengan muy buena noche ya. Muchas gracias.